En cualquier momento miles de rayos azotan la Tierra e innumerables tormentas sacuden la atmósfera. Pero estos fenómenos solo son fugaces testimonios de una fuerza mucho más poderosa. Hoy se investiga globalmente para desentrañar los misterios del clima terrestre. Nuestro clima ha cambiado y seguirá cambiando, pero hasta ahora los científicos no comprendían cómo ni por qué. Esta es la historia de su investigación. Comienza con los miles de fragmentos del enorme puzzle del clima recogidos en toda la Tierra. Pieza a pieza se desvela una historia de sequías y heladas, de olas de calor y de frío. Las piezas están en todas partes, en los corales de una isla caribeña, bajo la arena del desierto indio y en el polen de las plantas. Las encontramos en una cueva en Nueva Zelanda y en los picos más elevados de los Alpes. Se esconden en las rocas de este desierto antártico y en las conchas de los microscópicos seres del fondo marino. En estos rascacielos de barro de África encontramos criaturas más numerosas que los seres humanos que están cambiando el aire que respiramos. En este centro de investigación, en Colorado, los científicos han creado una bola de cristal electrónica con la que revelan el clima del pasado y predicen el del futuro. Por ahora, auguran un gran cambio climático que afectará a toda la Tierra. Acompáñenos en este viaje por el tiempo y los continentes en el que los científicos ensamblan el puzzle del inestable clima terrestre. El misterio del clima. En un mundo de hielo se encuentra el desierto más extraño del mundo. Vientos de 320 km por hora y temperaturas de 100 grados centígrados bajo cero hacen de esta zona de la Antártida uno de los lugares más inhóspitos del mundo. Aquí descubrimos una sorprendente relación de clima y vida. Ni los sofisticados equipos que hemos enviado al espacio hubiesen encontrado lo que los científicos han descubierto aquí. Todos los veranos antárticos desde 1976, los científicos se han desplazado hasta este lugar para estudiar una forma de vida muy primitiva, única en el mundo. El clima de la Antártida es tan hostil que algunos organismos han tenido que refugiarse en los poros de estas rocas. Cada año durante 5 días, el sol calienta las piedras lo suficiente para que estos pequeños organismos despierten de su gélido sueño. Se alimentan de la piedra y de la ligera humedad del aire. Rápidamente aprovechan para reproducirse y vuelven a su sueño hasta que el sol del año siguiente vuelva a despertarlos. A solo 2 milímetros de la superficie, los microbios se resguardan del duro clima. Cada banda oscura es un minúsculo ecosistema. Largos filamentos de hongos se mezclan con bloques de algas para formar los líquenes que crecen entre los cristales de roca. Los microbios incluso cambian de forma para encajar en este hábitat. Para averiguar cómo puede haber vida en estas condiciones, los científicos proporcionan nutrientes a los organismos. Quizás estos organismos crezcan tan lentamente porque les falte algún nutriente esencial. Puede que dentro de unos años comprobemos que hemos estimulado su crecimiento. Los científicos realizan otro experimento y crean invernaderos artificiales para alargar la época de crecimiento de los microbios. Quieren observar cómo evolucionará la vida con el cambio climático.
Si dejamos estos cacharros fuera 3 o 4 años, el calor generado por el efecto invernadero debería calentar la piedra. Y si todo va bien, los organismos crecerán más. En este lugar, uno de los más áridos del planeta, hay vida bajo cada piedra. Ahora sabemos que el tipo de vida de cada zona está determinado por las condiciones climáticas. Tras siglos de evolución, los seres vivos hemos desarrollado estrategias para adaptarnos al clima. Guiadas por un misterioso reloj biológico, algunas aves recorren miles de kilómetros todos los años para escapar al invierno. Los animales que no pueden escapar se las ingenian de otras maneras para enfrentarse al reto de un clima extremo. Algunos optan por el forraje o la hibernación. La gran cadena de la vida refleja el continuo drama del inestable clima. El destino de la raza humana también está determinado por nuestro inconstante planeta. El nacimiento de la civilización coincidió con una época climática excepcionalmente buena que pudo fomentar su desarrollo. Las primeras civilizaciones brotaron en una zona que hoy tiene un clima muy duro, las ardientes arenas de Oriente Medio. También es probable que los efectos del cambio climático hayan influido en la historia humana. Al sur del Himalaya, entre la India y Pakistán, se encuentra el gran desierto del Rajastán, uno de los más poblados del mundo. Durante miles de años, la humanidad ha sobrevivido en esta tierra estéril. En la escasa hierba, crían animales domésticos y atesoran la poca agua que encuentran. Aquí el agua vale más que el oro. Solo llega una vez al año. Durante semanas, el monzón azota la India con sus lluvias. En general, los veranos son húmedos y los inviernos fríos, pero el monzón invierte esta realidad. Desde hace siglos, el monzón alimenta al pueblo indio. En lo más profundo del desierto del Rajastán, estos templos de Ossian son el mudo testimonio de los valores espirituales de una antigua y próspera civilización. Son un símbolo de la infinidad de culturas que aquí han perecido, atrapadas por los caprichos del tiempo y del clima. A medida que los arqueólogos desentierran estas ruinas, los científicos desentierran la arqueología del clima. Esta es la histórica ciudad de Lothal, antiguo puerto marítimo de la cultura Harappa, rodeado hoy por las arenas del desierto. Durante siglos, los Harappa prosperaron como granjeros y exportadores de grano, hasta que desaparecieron misteriosamente. Reed Bryson, historiador climático de la Universidad de Wisconsin, es experto en los monzones. Sus consejos son esenciales para los granjeros de la región. Tendremos precipitaciones abundantes. A Bryson también le intriga la desaparición de la cultura Harappa. Una extendida teoría dice que habían sido debilitados por una serie de invasiones. La curiosidad llevó a Bryson hasta el lago salado de Sambar, donde halló otra respuesta. Los sedimentos estratificados del lago son como un libro en el que se ha escrito la historia del clima de la región. En estas capas hay 10.000 años de historia. Aquí hay polen, arena y otras sustancias que se han acumulado durante siglos.
Hoy sabemos cómo analizar esas partículas de polen, carbón y arena e interpretarlo para comprender la historia a través de los sedimentos. Las capas de polen revelan una prolongada sequía, una época en que los monzones fallaron causando el hundimiento de la cultura Harappa. 250.000 personas perdieron la vida en el desierto. Hoy cientos de millones de personas dependen de los monzones. El estudio de las antiguas civilizaciones demuestra que las sombras del pasado pueden afectar al presente y al futuro. Los datos aprendidos en el Rajastán representan un instante en la historia del clima. En una cueva caliza al norte de Nueva Zelanda, el lento goteo del agua ha dejado constancia de un periodo histórico más largo. Aquí los científicos se convierten en exploradores. Con faros en los cascos y equipos de seguridad, remontan sus estudios al pasado geológico más remoto posible. Hablan los geoquímicos Chris y Vivian Hendy. Este es el lugar. Aquí es donde colocamos los tubos de plástico para recoger el agua que analizamos para la datación por carbono. Luego tuvimos que localizar una estalactita o estalagmita que se remontase al pasado más remoto posible para el análisis isotópico del oxígeno. Sería difícil coger una de estas finas estalactitas, así que es mejor optar por una estalagmita. Aquí hay una bastante grande. A medida que el suelo filtra el agua y los minerales de la superficie, crea la delicada arquitectura de la cueva. Los depositados en épocas frías difieren de los de las épocas cálidas. La relación química de estos minerales da un informe histórico del clima terrestre. Gota a gota, la cueva se transforma ante nuestros ojos. Formaciones como esta han sido moldeadas durante miles de años y con ellas un archivo completo de todas las variaciones en temperatura y humedad del pasado. La preocupación por preservar la frágil belleza de la cueva hizo recorrer a Hendy y su equipo 1,5 kilómetros con agua hasta los tobillos en busca de una muestra que pudiesen coger para analizar. Esta es la que escogimos. Está apartada y además ya estaba rota. Llegaría hasta aquí. Seguramente fue parte de una columna que llegaba hasta el suelo, pero el suelo debió ceder, dejando este trozo. De extremo a extremo revelaría unos 100.000 años de historia. Hendy recoge agua de estas viejas estalactitas. El contenido mineral le ayuda a fijar la antigüedad de las formaciones. En la Universidad de Waikato, Hendy procede a analizar y fechar los ejemplares de caliza capa por capa. Sus investigaciones confirmarían la versión de la historia contada por artistas de otro tiempo y otro lugar. Cuando los pintores holandeses pintaban sus famosos paisajes, no podían imaginar que estaban documentando un profundo cambio en el clima terrestre. Hoy no es normal que se congelen los canales holandeses, pero durante más de 3 siglos, en torno al 17, se sucedieron en Europa unos inviernos muy duros que los científicos califican como la pequeña edad de hielo. Hace 100 años, el concepto de una edad de hielo era algo inconcebible. Solo algunos científicos intrépidos habían contemplado esa posibilidad, pero no se les tuvo en cuenta. A mediados del siglo XIX se comenzó a intuir que hubo una época en la que el clima de la Tierra era muy distinto, una época en la que el hielo dominó el mundo. Durante siglos, la humanidad contempló con desconcierto estas gigantescas paredes y estas inestables rocas. La explicación más extendida era que habían llegado arrastradas por el diluvio descrito en la Biblia. Pero en 1837 un joven observador ofreció otra teoría. Fue aquí, en la ciudad suiza de Neuchâtel, donde las teorías de un joven científico iniciaron una de las disputas más violentas en la historia de la ciencia. El naturalista suizo Louis Agassiz
revolucionó al mundo de la época declarando que en el pasado la Tierra había estado cubierta por un manto de hielo de casi 2 kilómetros de grosor. Para respaldar su teoría, Agassiz se apoyó en las extrañas rocas. Demostró que su composición geológica coincidía con la de unas montañas a cientos de kilómetros. Unas rocas tan grandes no podían haber sido arrastradas por una inundación. Cerca de allí, el joven localizó unas grandes sábanas de piedra marcadas con hendiduras. También encontró un lecho de roca muy llano, como laminado por un cuchillo gigante. En sus cuadernos, Agassiz ilustró con todo detalle una época de frío extremo, cuando un manto de hielo cubría gran parte del mundo. Denominó a ese periodo Ice Zeit o Edad de Hielo. Lo que para la comunidad científica era una idea disparatada, para los habitantes de este lugar era algo obvio. Desde hacía años, los cazadores de esta zona habían identificado a las extrañas rocas como trozos de montañas lejanas que se habían desplazado hasta aquí con los glaciares. A las rocas perdidas como a las ovejas descarriadas se las llamó expósitas. Agassiz conocía estas leyendas y utilizó estas suposiciones campesinas para perfeccionar sus teorías. Para convencer a otros, organizó expediciones a los glaciares, tradición que se sigue observando. Estas paredes de glaciar son hoy tan impresionantes como entonces. Para Agassiz eran el gran arado de Dios, ya que poco a poco van tallando y esculpiendo los valles inferiores. Agassiz revolucionó aún más a sus contemporáneos diciendo que los glaciares eran restos de una época en la que el hielo no solo cubría Suiza, sino toda Europa entre el Polo Norte y el mar Mediterráneo. Todos los veranos los científicos visitan los glaciares de esta zona, recorren las rocas y senderos del paraje que tanto intrigó a Louis Agassiz. Un glaciar es como un gran río de hielo. Con su movimiento imperceptible, erosiona todo lo que encuentra en su camino. Al igual que un río, fluye a diferentes velocidades, generando una especie de peligrosas corrientes que llamamos grietas. A pesar de tener cientos de metros de profundidad, pueden desaparecer de la noche a la mañana, hundidas bajo la continua avalancha de hielo. Más de la mitad de nuestros paisajes han sido esculpidos por esta incesante fuerza natural. Con el tiempo hemos aprendido que nuestro planeta ha vivido varias y prolongadas edades de hielo. Durante millones de años el hielo ha dominado la Tierra. Las edades de hielo comienzan cuando las temperaturas veraniegas no consiguen derretir la nieve del invierno. Año tras año, la capa de hielo crece. Tan solo las temperaturas de la zona del Ecuador pueden frenar esta acumulación. Poco a poco el planeta se calienta y la masa de hielo se empieza a derretir. Pero, ¿qué desata el comienzo de una edad de hielo? Aún no conocemos ningún fenómeno terrestre que pueda explicar estas variaciones climáticas. Intrigado por este misterio, el matemático yugoslavo Milutin Milanković desarrolló una teoría astronómica para explicar las edades de hielo. Según esta, el fenómeno dependía de los cambios en la posición de la Tierra con respecto al Sol. Desde hace tiempo sabemos que las estaciones dependen de la inclinación de la Tierra sobre su eje, pero cada 41.000 años varía su grado de inclinación. Cada 100.000 años la órbita de la Tierra pasa de ser casi circular a ser elíptica, alejando al planeta millones de kilómetros del Sol. Muy despacio nuestro mundo se bambolea como una peonza por el espacio hasta completar un ciclo cada 20.000 años. La inclinación y el alcance de la órbita terrestre cambian la distribución de la energía recibida del Sol. Milanković descubrió que la variación de estos factores podría desencadenar una edad de hielo. Por falta de pruebas, su teoría pasó al olvido
hasta que tuvo lugar un descubrimiento por azar en la isla caribeña de Barbados. En un principio, el descubrimiento de las terrazas de la isla desconcertó a la ciencia. Finalmente se determinó que cada bancal era una antigua playa, ya que en ello se encontraron restos de fósiles de coral similares a los que se encuentran hoy en las costas de la isla. El coral crece únicamente en aguas poco profundas. Por lo tanto, cada bancal muestra los diferentes niveles del mar en el pasado. ¿Es posible que cada bancal represente el periodo de tiempo entre un deshielo y otro? Al datar los fósiles se encontró que coincidían con los ciclos astronómicos de la teoría de Milankovitch, lo cual nos hace pensar que estaba en lo cierto. Otra pieza del puzzle climatológico. Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos batieron el fondo marino para encontrar indicios de climas pasados. Con ayuda de una perforadora consiguieron muestras de fondo marino a miles de metros de profundidad. Se descubrió que los sedimentos del fondo marino documentaban la existencia de grandes planchas de hielo sobre la superficie terrestre. En el laboratorio se analizan las muestras obtenidas como cápsulas de un tiempo pasado. Con el análisis de las muestras, descubrimos casi 500.000 de años de climatología terrestre. En el Observatorio Geológico Lamont Doherty de la Universidad de Columbia se catalogan y almacenan los miles de muestras obtenidas del fondo marino. Forman un documentado archivo histórico sin igual. El geólogo James Hayes es un pionero en el análisis de estas muestras. La interpretación de los archivos obtenidos es todo un hito en la ciencia de la climatología. A pesar de que la existencia de las edades de hielo se descubrió por primera vez a través del estudio geológico de la superficie terrestre, los continentes no reflejan bien los periodos de crecimiento y disminución de las placas de hielo. Esto se debe a que la superficie terrestre está sometida permanentemente a agentes erosivos, como pueden ser las propias placas de hielo, la lluvia, los ríos o el viento. Todas las partículas de la superficie terrestre, tarde o temprano, acaban siendo arrastradas al mar y absorbidas por el fondo marino, de donde hemos obtenido esta muestra. De los continentes podemos obtener datos fragmentados de la climatología terrestre. Estas muestras marinas revelan largos periodos de tiempo. En las muestras también encontramos restos fosilizados de los minúsculos organismos que habitaron los antiguos mares. Al morir, sus conchas se hundieron, convirtiéndose en sedimentos del fondo marino. Capa a capa, estas conchas documentan un sinfín de variaciones climáticas. Los fósiles de estos antiguos organismos se extraen cuidadosamente de las muestras. Al clasificar y organizar estas conchas, se nos revela la historia. Estos son las conchas de microscópicos organismos llamados radiolarios. En vida, estas criaturas se adaptan a la temperatura y propiedades químicas del agua en que viven. Según cambia el clima y la temperatura del agua, aparecen y se desarrollan nuevas especies. La distribución de los radiolarios depende de los cambios en la temperatura del agua marina. Al reflejar los cambios de temperatura en una tabla, Hayes trazó un ciclo que coincidía con el de las teorías de Milankovitch. Cada muestra se puede contemplar como un monitor que registra los cambios en las constantes del agua de la que ha sido extraída. Con muestras del mundo entero, podemos reconstruir los cambios que sufrieron los océanos en las diferentes edades de hielo.
Al reflejar los ciclos climáticos del mar en un gráfico y contrastarlos con los de los ciclos espaciales, los científicos se acercan más cada vez a la solución del puzzle de la edad de hielo. Un ingenioso análisis descubrió otra coincidencia climática. Durante una edad de hielo no solo cambia la temperatura, sino la composición química del mar, y este cambio se refleja en las conchas recogidas en las muestras. Comparando su análisis isotópico, Hayes consiguió datar cada edad de hielo. Al realizar los gráficos de las variantes de temperatura y de composición química, se descubrió que ambos ciclos coincidían con las teorías de Milankovitch. Los cambios geométricos de la órbita terrestre determinan el ciclo de las edades de hielo. El río Hudson, en Nueva York, es un ejemplo de este recurrente fenómeno. Habla Hayes. Hace 15 o 17.000 años, en este valle había un río de hielo en lugar del río Hudson. Por entonces, este valle era el desagüe de la capa de hielo que cubría toda Norteamérica y que se retiraba rápidamente hacia el norte. La pregunta es, ¿volverá algún día el hielo a este valle? La respuesta es sí. Porque al igual que la geometría de nuestra órbita alrededor del Sol da lugar a las estaciones, también da lugar a las edades de hielo. Tan cierto es afirmar que el otoño se tornará en invierno como que el hielo volverá a cubrir este valle. Si Hayes y su equipo están en lo cierto, podría tener lugar otra edad de hielo cuyo punto álgido llegaría en unos 100.000 años. A unos 1.200 kilómetros del Polo Sur se encuentra Vostok, uno de los centros de investigación que posee la Unión Soviética en la Antártida. Esta estación soviética se encuentra en la parte más gruesa del manto de hielo antártico y suele registrar las temperaturas más bajas a nivel mundial. Aquí la llegada de un medio de transporte americano no es algo común. Este ha traído hasta aquí al glaciólogo francés Claude Lorius, que se ha desplazado hasta Vostok para presenciar un acontecimiento histórico. Voy a decir 3 palabras. 3. Ruski, Amerikansky, Vostok, Harashov. En 1979 los soviéticos iniciaron un proyecto ambicioso. Su objetivo, atravesar con una perforadora los 4 kilómetros de grosor del manto de hielo antártico. La técnica de perforación de hielo polar se desarrolló en Groenlandia. En el hielo se amontonan miles de datos, a medida que las capas de nieve se van comprimiendo durante decenas de miles de años. En las muestras de hielo, los científicos esperan descubrir más sobre el clima que ha dominado la Tierra en el último 1.000.000 de años. La muestra de 1,5 kilómetros obtenida en Vostok es única. Contiene 150.000 años de información de nuestro planeta, la última edad de hielo de principio a fin. En los 3 próximos meses, Claude Lorius seccionará y preparará la muestra para enviarla a Francia. Allí, en el Instituto de Glaciología de Grenoble, llevará a cabo un concienzudo análisis. La muestra de Vostok ha sobrevivido a un viaje a través de medio mundo, pero sigue siendo muy frágil. La menor alteración podría acabar con su valiosa información climatológica. Para protegerla, el laboratorio se encuentra a temperaturas bajo cero y ha sido esterilizado. Para eliminar cualquier tipo de agentes contaminantes, solo se analiza el centro de la muestra. Cada capa es como la página de un diario. Un minúsculo gránulo puede proporcionar nuevos detalles. Atrapados en el hielo, restos de polvo y ceniza, procedentes quizá de algún volcán ya extinguido. También se descubren burbujas de gas. Con la luz polarizada de un microscopio, el hielo se convierte en un caleidoscopio de colores y formas.
Estos diminutos cristales contienen toda la información necesaria para determinar la temperatura y la composición química de la atmósfera durante la última edad de hielo. Uno de los hallazgos más interesantes es el registro del dióxido de carbono en la atmósfera del pasado. Los resultados del análisis confirman que el nivel de dióxido de carbono en la última edad de hielo era bastante más bajo que hoy. Cómo se ha llegado a los niveles actuales es una incógnita. Según Loris, la investigación es ahora más urgente. Si queremos comprender los cambios que suceden actualmente en la atmósfera terrestre y predecir el clima del futuro, creo que lo primero que hay que hacer es establecer los cambios que sucedieron en el pasado y ver si somos capaces de comprenderlos y explicarlos. En mi opinión, esto es algo indispensable si queremos predecir el futuro. Aunque las edades de hielo sean un fenómeno inevitable, durante los últimos millones de años la temperatura terrestre no ha sido demasiado extrema. Los científicos han descubierto otra paradoja. Hubo un tiempo en que el Sol era más pequeño e irradiaba menos calor que en la actualidad. Si el Sol fuese más débil, poco a poco la nieve se acumularía y el planeta sería cada vez más frío. Finalmente los océanos se helarían y la Tierra acabaría convertida en un brillante planeta de hielo. Pero no parece que esto haya ocurrido. El agua en estado líquido, la base de la vida, existe en nuestro planeta desde el inicio de los tiempos. A millones de kilómetros de distancia de la Tierra hallamos una pista. Con las primeras expediciones a Venus y a Marte, descubrimos que allí había atmósferas muy distintas a la nuestra. La de Venus es ardiente y nociva. Las rocas ardientes de su superficie están sometidas a temperaturas de casi 500 grados. Este clima de invernadero se debe a las densas nubes ácidas de su atmósfera muy cargadas de dióxido de carbono. Como los cristales de un invernadero, el dióxido de carbono atrapa el calor e impide que escape al espacio. La atmósfera de Venus contiene 300.000 veces más dióxido de carbono que la nuestra. Si alguna vez existió agua en Venus, hace tiempo que hirvió y se esfumó en su infernal atmósfera. En el extremo opuesto está Marte, un planeta helado. Su superficie está minada por volcanes que testimonian un pasado de violenta actividad que debió generar suficiente dióxido de carbono para calentar su atmósfera. La erosionada superficie de Marte hace pensar que en un pasado fue lo suficientemente cálido para que ríos de agua líquida tallasen los profundos cañones, valles y cauces que lo recorren. Pero la antigua atmósfera de Marte desapareció. El agua líquida se esfumó, dejando un planeta gélido y desolado. Venus es un invernadero que no se puede enfriar. Marte es un congelador que no se puede calentar. Dos extremos de hielo y fuego. Entre Venus y Marte está la Tierra, un planeta ni muy frío ni muy caliente. Nuestra atmósfera contiene la cantidad justa de dióxido de carbono para que haya vida. A diferencia de Venus y Marte, nuestra atmósfera cambia constantemente. Gracias a la erosión del agua y el viento y a la energía interna del planeta, el carbono almacenado en nuestra Tierra se recicla constantemente a través del suelo, los mares y la atmósfera. Los seres vivos también juegan un papel importante en este ciclo. Este proceso dinámico ayuda a controlar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y resuelve el misterio de nuestro antiguo Sol.
Si antiguamente la atmósfera terrestre contenía más dióxido de carbono, el planeta estaría más caliente. La ciencia afirma que un repentino cambio en los niveles de dióxido de carbono puede causar inesperadas variaciones en el clima. Puede incluso propiciar una edad de hielo o, como sucede en Venus y en Marte, crear mundos muy diferentes. La comprensión del papel del dióxido de carbono ha supuesto un gran avance científico. Ahora es importante comprender cómo influye el dióxido de carbono en la vida de la Tierra. Desde los inicios de la civilización y sobre todo desde la era industrial, el hombre expulsa grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera a través de la combustión del carbón, el petróleo y el gas. El sistema de tala y quema para crear más suelo agrícola desprende aún más dióxido de carbono. Poco a poco hemos generado una bomba en la atmósfera terrestre. El clima de la Tierra se mantiene solo cuando la cantidad de energía solar absorbida es igual a la cantidad desprendida. A medida que aumentan los niveles de dióxido de carbono, se retrasa el escape de energía. Como en un invernadero, la capa interna de la atmósfera se calienta. El Observatorio Mauna Loa de Hawái es el laboratorio ideal para conseguir muestras de la atmósfera terrestre. Aquí, en 1958, Charles Keeling, del Instituto Oceanográfico Scripps, desarrolló un método para medir los niveles de dióxido de carbono. Desde entonces han aumentado un 9%. A este paso podrían llegar a doblarse en el siglo XXI y hacer subir la temperatura unos 3 grados centígrados. Este calentamiento global del planeta podría desembocar en el mayor cambio climático desde la última edad de hielo. Sería el mayor cambio climático experimentado por el hombre. La previsión de calentamiento es muy debatida, pero todos los científicos están de acuerdo en que estamos realizando un experimento muy serio con nuestra vida y la de nuestro planeta. Es aquí donde antes se verían los resultados del calentamiento global de la Tierra. Desde 1958, año geofísico internacional, la Antártida es un laboratorio natural en el que científicos del mundo entero analizan la dinámica del hielo. Aquí el calentamiento global supondría una gran amenaza. El continente antártico está cubierto por una placa de hielo de más de 3 kilómetros de grosor. La mayor parte de esta placa cubre superficie marina y no terrestre. Es inestable. La ciencia está preocupada porque la Antártida pueda perder el hielo. Se estudia cualquier variación, por mínima que sea, en esta gran placa. Se realizan planos de la superficie agrietada por los enormes ríos congelados que fluyen lentamente hacia la Gran Barrera de Ross, una placa flotante del tamaño de Francia y que funciona como un tapón. Retiene la enorme masa de hielo que cubre el oeste de la Antártida. El calentamiento podría causar la fusión del lateral de la barrera, cediendo así a la inestable placa de hielo. Si esto ocurriese, la placa antártica se podría romper y derretir, subiendo el nivel del mar unos 6 metros, lo que produciría un tremendo cambio en la geografía de la Tierra. Venecia, la joya del Adriático. Esta ciudad, surcada de canales, se ve inundada a menudo por subidas de la marea. Si se produjese un calentamiento global, estas inundaciones podrían ser aún más frecuentes. Incluso un ligero ascenso en el nivel del mar causaría estragos. Cualquier tormenta en un momento de marea alta supondría una gran amenaza para las zonas costeras.
Las ciudades tendrían que fortificarse con diques y barreras, como ha sucedido en Londres por culpa de las mareas del Támesis. Pero las más perjudicadas serían las zonas costeras con gran densidad de población que estén al nivel del mar. En 1970, 300.000 personas murieron en Bangladesh por un violento tifón. Un clima más cálido podría generar un cambio en las estaciones de cultivo y resecar las zonas de clima moderado. La agricultura mundial podría cambiar. Rusia podría sustituir a Estados Unidos como primer productor de grano. Para los países que dependen del riego, el calentamiento sería devastador. Un clima más caluroso y seco pondría aún más presión sobre las zonas áridas. Los desiertos crecerían y las regiones que dependen del agua fluvial podrían pasarlo muy mal. El río Colorado, que lleva agua hasta los desiertos de Estados Unidos, pierde ya más de 2/3 de su caudal debido a la evaporación. Un incremento en dióxido de carbono funcionaría además como fertilizante para las plantas, pero un crecimiento desmesurado de estas generaría una alteración radical en el balance ecológico al que hemos llegado tras millones de años de evolución. Sabemos que el clima da forma a la vida y podemos deducir el impacto que tendría sobre la vida un veloz y radical cambio climático. Aún no hemos determinado con exactitud las consecuencias de un calentamiento global. Algunos saldrían beneficiados y otros muy perjudicados. Las consecuencias de un calentamiento por dióxido de carbono se podrían considerar el mayor reto para los climatólogos de hoy en día. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado, el meteorólogo Warren Washington diseña los llamados modelos climatológicos para simular la atmósfera terrestre. Este es un ordenador muy rápido. Puede realizar 100 millones de operaciones por segundo. Hoy, gracias al ordenador, podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Por ejemplo, podemos generar un modelo informatizado de la atmósfera con sus vientos, temperaturas, presiones, lluvias, nevadas, para más de 23.000 puntos del planeta. Simular la dinámica atmosférica de la Tierra no es tarea fácil. Todo, el suelo, los océanos, el hielo polar, incluso la vida, influyen sobre el clima. Factores externos, como la variable radiación solar, complican aún más el modelo. Sin embargo, la gran velocidad del ordenador maneja todos los factores climatológicos. El mundo simulado se enciende y se observa durante varios días informáticos para predecir el clima de esos días o incluso de esos años. Cambiando los factores del modelo climatológico, los científicos de Boulder pueden llevar a cabo estudios que no pueden realizar en el mundo real. Exploran las diferentes situaciones que puedan revelarnos las causas de un cambio climatológico mundial. El climatólogo Steve Snyder utiliza los modelos informáticos para analizar el posible impacto de un calentamiento global por dióxido de carbono. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿de qué sirven estos modelos? ¿Por qué nos ayudan a determinar el clima del futuro? Si queremos saber qué va a pasar en el futuro, tenemos que calcular cuánto gas estamos lanzando a la atmósfera y ver cómo va a afectar al clima. Ya que no tenemos otro modelo físico, una Tierra gemela que podamos contaminar con gases de invernadero para ver cómo reacciona, lo único que podemos hacer es desarrollar un modelo matemático con un ordenador. Tomamos este modelo y describimos el clima actual para tratar de simularlo. Luego le vamos añadiendo los mismos gases que desprendemos hoy. Le pedimos que nos muestre en qué ha cambiado el clima, comparamos los resultados y así podemos hacernos una idea del clima del futuro si seguimos este ritmo. Mientras unos científicos especulan sobre los efectos del dióxido de carbono en la atmósfera futura, otros experimentan con el clima del pasado. Esta región semidesértica en el Parque del Valle de Pueblo, Colorado, en la época de los dinosaurios estaba bajo el agua. El geólogo Eric Barron rastrea la zona en busca de rocas que prueben la existencia de un antiguo mar.
Estas rocas se remontan al Cretácico, hace 90 millones de años. Sus características y los fósiles que hay en ellas nos demuestran que antiguamente esta zona estaba cubierta por un mar poco profundo que cubría toda la zona de Colorado a Kansas y del Golfo de México a la cuenca del Ártico. Si nos fijamos en los fósiles podemos ver que son claramente marinos. Además vemos que el clima era mucho más cálido que hoy. En Groenlandia encontramos caimanes fosilizados. A menos que los caimanes tuviesen pelo, es evidente que el clima tenía que ser mucho más cálido que ahora. Los fósiles de las rocas nos descubren un lugar muy distinto al que existe hoy en este semidesierto del este de Colorado. Hace 100 millones de años, este lugar era un paraje frondoso y tropical por el que vagaban los dinosaurios. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, Eric Barron usa un modelo informático para averiguar qué pudo dar lugar a un clima tan cálido. Primero coloca los continentes como estaban en la época de los dinosaurios y ajusta los valores climatológicos para simular aquel mundo. Barron ya sabe cómo era el mundo, pero quiere comprender por qué. Los valores geográficos del Cretácico almacenados en este ordenador son muy distintos a los de hoy en día. Vemos que Australia estaba pegada a la Antártida, la India en el hemisferio sur y la prueba de inundaciones en Norteamérica. La primera pista la obtuvo del desplazamiento de la corteza terrestre, las placas tectónicas. La ciencia ha descubierto que la superficie terrestre está rota. En medio de los océanos hay una cordillera montañosa donde el ardiente núcleo genera corteza terrestre. Del interior de la Tierra emergen rocas incandescentes que se extienden por el fondo marino. Esto hace que los continentes se desplacen. Es difícil imaginar un cambio más drástico en la superficie terrestre del que vemos aquí. Lo más increíble es que al meter los valores de este cambio en el modelo climatológico del Cretácico, solo nos da un tercio del calentamiento necesario para explicar el clima de ese tiempo. ¿Qué causó ese calentamiento? En el lugar de donde nace la corteza, en el fondo marino, se han observado grandes chimeneas que escupen columnas de gas y dióxido de carbono. Estos gases terminan subiendo a la atmósfera. Lo demás lo absorben y reciclan las profundas zanjas del fondo marino. Cuando el fondo marino es reabsorbido hacia el interior de la Tierra, se funde. El carbono sedimentado durante millones de años sube a la superficie y explota con la violencia de un volcán, enriqueciendo la atmósfera terrestre. Al incrementar la cantidad de dióxido de carbono en su modelo, Barron consigue explicar el gran calor del Cretácico. Si el modelo es correcto, las rocas del este de Colorado deberían revelar pruebas de una gran actividad volcánica. En estas rocas del Cretácico encontramos pruebas de un incremento en el vulcanismo. Esto debió generar un incremento del dióxido de carbono durante el Cretácico. Cada una de estas capas amarillas refleja la lluvia de cenizas tras una explosión volcánica. Como se puede ver, hay varias capas. En todo el mundo hemos encontrado pruebas similares de un incremento en la actividad volcánica durante el Cretácico. Y hemos descubierto que el emplazamiento de los continentes solo es uno de los factores que explican el gran calor de ese período. La combinación de todos estos factores y el resultado de los modelos climatológicos demuestran que el efecto invernadero del CO2 pudo tener mucho que ver con el calor del Cretácico. Seguramente ha sucedido varias veces y si ha pasado así, puede volver a pasar. Los científicos han añadido otro capítulo a la historia del dióxido de carbono. Pat Zimmerman, químico atmosférico, estudia a las termitas.
En libertad, el nivel de población de las termitas se mantiene controlado, pero Zimmerman cree que la incesante tala de selva tropical puede derivar en una explosión en el número de termitas. Esto podría afectar seriamente al clima terrestre. Hoy existen más de 3/4 de tonelada de termitas por cada persona sobre la Tierra. Creemos que la población de termitas podría estar aumentando. Cada año desaparece un parche de selva tropical del tamaño del estado de Connecticut. Al deshacernos de tanta selva, simplificamos nuestro ecosistema, rompemos la cadena de descomposición, nos deshacemos de depredadores. Esto permite que la población de termitas prácticamente explote. Las termitas, criaturas muy antiguas, llevan poblando nuestro mundo cientos de millones de años. Las termitas han sido estudiadas por su compleja estructura social. Zimmerman las estudia ahora para determinar su nivel de metano, uno de los muchos gases de efectos similares al dióxido de carbono. El metano se ha doblado en los últimos 150 años y los científicos se empiezan a preocupar por su efecto a largo plazo. Para medir el metano que produce una termita, se coloca a los insectos en un frasco con un trozo de madera. Cada frasco está conectado a un aparato que analiza qué parte de la madera se convierte en metano. El principal alimento de las termitas es la celulosa de las plantas. Pocos animales pueden digerirla, pero las termitas han conseguido una de las relaciones simbióticas más eficientes de la naturaleza. Su aparato digestivo contiene unos microbios que segregan una enzima que convierte la celulosa en azúcares, alimento que absorben las termitas. Un subproducto de esta transformación química es el metano. Aunque el experimento parece bastante simple, nadie lo había llevado a cabo. Hace más de medio siglo se descubrió que las termitas generan metano, pero nadie había medido cuánto. Y nadie había constatado que hay tantas termitas en la Tierra que podrían afectar a la química de nuestra atmósfera. Las investigaciones de Zimmerman son importantes, pero hay pruebas de que hay otros emisores de metano como son los pantanos, el ganado y el creciente cultivo de arroz. Pero el metano es solo uno de los gases que están cambiando nuestro clima. Si siguen aumentando las emisiones de estos gases, en el siglo XXI se podría duplicar el efecto del dióxido de carbono, algo más rápido y preocupante de lo ya previsto. Aunque estas investigaciones estén en sus comienzos y sigan siendo polémicas, está claro que la Tierra y su clima serían completamente distintos si no fuese por la actividad biológica del planeta. Nuestro mundo depende del delicado equilibrio entre atmósfera y biosfera. Las emisiones de las termitas prueban que un solo organismo puede afectar al clima. Muy pronto, los científicos esperan poder determinar si la tendencia de calentamiento prevista hasta ahora es mayor o igual a las fluctuaciones regulares que se observan naturalmente en el clima. Según el climatólogo Stephen Snyder, la climatología se enfrenta a un gran reto. No tenemos una comprensión global del clima y no sabemos cómo va a cambiar y cómo va a afectar a la población mundial. Pero sí sabemos que las emisiones de gases se están incrementando y que puede tener un efecto global. Desde hace siglos sabemos que pueden acarrear problemas medioambientales. El smog de Londres es un ejemplo, aunque sea a nivel local. Otro ejemplo puede ser la lluvia ácida a nivel regional. Lo más interesante, único y sobre todo preocupante del efecto invernadero es que es global y duradero. Nuestros modelos son como una bola de cristal, pero no es perfecta. Está sucia. Y la pregunta más difícil es, ¿cuánto tiempo tardaremos en limpiar la bola antes de remediar lo que se ve en ella? por primera vez el hombre puede predecir la evolución del clima. Aunque los cambios climáticos sean inevitables y su causa difícil de comprender, el ser humano juega un papel importante en el drama del clima. Hoy las nuevas tecnologías ayudan a la ciencia a resolver el puzzle climatológico. Empezamos a comprender los factores que influyen sobre el clima.
Hemos descubierto el pasado de nuestro planeta a través de sus rocas, sus mares, su hielo, su aire e incluso de sus seres vivos. Hemos visto cómo las edades de hielo han transformado la Tierra y hemos descubierto antiguas selvas en actuales desiertos. Hemos salido al espacio para otear nuestro futuro. ¿Podría la Tierra convertirse en un planeta de fuego o de hielo? Las últimas investigaciones nos muestran un planeta que cambió en el pasado y que cambiará en el futuro. ¿Cuánto y hasta cuándo? Son aún las grandes incógnitas del complejo rompecabezas del clima del planeta Tierra.